Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. La noticia se publicó el año pasado y la verdad que debería de ser como para conmocionar a la opinión pública. El ejército de los Estados Unidos habría conseguido teletransportar a varios soldados de un lugar a otro de la Tierra. Luego veremos por qué. De momento todo esto no ha sido noticia. Este es el titular. Y uno puede llegar a pensar que se trata de otro fake más, otra noticia falsa de las miles y miles que inundan todas las redes sociales e internet. ¿Para qué? Pues para generar más caos, más confusión. Pero lo que uno se encuentra al entrar en internet y buscar de dónde sale esta noticia tan asombrosa, es bastante sorprendente comprobar que precisamente esto está publicado en la web oficial del Ejército de los Estados Unidos. Concretamente es la Army.mil. Vosotros mismos podéis entrar y comprobarlo. Fijaos, entramos en Army.mil. Aquí vemos una serie de reportajes, vestimenta militar, fabricación de armas y abajo toda una serie más de reportajes. Si subimos otra vez para arriba, clicáis aquí en Search, buscar, y aquí, por ejemplo, voy a poner Teleport. Clicamos y nos lleva efectivamente al reportaje, que algunos se han tomado pues muy en serio, como un hecho confirmado. Aquí está todo, el ejército parece que lo admite. Sí. Veamos exactamente qué es lo que dice este reportaje, que está fechado, por cierto, del 1 de abril del 2016. Dice que un equipo de científicos logró teletransportar a 9 soldados norteamericanos de Massachusetts a Alemania. En otra base, dice que los soldados desaparecieron y en un instante ya estaban en Alemania. Y que además todo ese proceso les llevó a reaparecer totalmente ilesos, no hubo ningún incidente. Uno de los científicos, Benjamin Storm, dijo estar eufórico. El equipo dijo tener mucha ilusión con esto porque en el futuro permitirá teletransportar ejércitos enteros a puntos remotos del globo, conjuntamente con equipos, es decir, con armamento pesado. Fijaos. Uno de los soldados teletransportados contó la experiencia, dijo que sintió un leve cosquilleo y lo siguiente es verse ya en Baviera. Aquí es interesante porque el informe dice que este equipo científico se basó en buena parte por las ideas propuestas en la película Regreso al futuro, aunque con una variación, no querían viajar en el tiempo. Benjamin Storm dice que solo estamos preocupados por el lugar, no por el tiempo. Pero fijaos lo que dice al final de todo, un pequeño detalle, al final de todo el texto. Efectivamente, aquí pone, el grupo de trabajo espera informar de sus conclusiones iniciales en el Día de los Inocentes del 2017. Está claro que es una inocentada, es una broma. Muy guasones, ¿verdad? Mucho cachondeo. Esto uno se plantea por qué lo hacen. Y quizás detrás de esto sea otra forma de maquillar, de tergiversar, de crear confusión y sobre todo de reírse de la gente que sospecha que verdaderamente existen este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, aquí nos encontramos también con otro reportaje que parece estar haciendo alusión a la teleportación. Dentro de la misma web oficial, esta sí no parece ser una inocentada. En este otro reportaje leemos, la teletransportación es un elemento básico de largo recorrido en el mundo de la ciencia ficción. Se ha convertido en una realidad para los científicos del Laboratorio de Investigación del Ejército de los Estados Unidos, en términos de datos de campos de batalla y procesamiento de imágenes. ¿Veis? Aquí sí nos habla seriamente, sin bromas, de una teleportación, pero no de personas, sino de datos. Y aquí dice, en esencia, la teleportación, en este caso, puede considerarse como un tipo de comunicación donde un qubit o unidad de información cuántica puede ser transportado de un lugar a otro sin tener que mover una partícula física junto con él. O sea que en el otro reportaje nos hablaba de teleportación física de soldados, pero era una broma, era una inocentada
que ellos, desde luego, parece que se ríen de nosotros de una forma bastante evidente. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto existe. Y ellos no tienen otra forma que encubrirlo que mezclarlo con medias verdades y medias mentiras. De esta forma van jugando a esta técnica que utilizan desde hace décadas, de aprovecharse de las burlas de la sociedad, para que esto les sirva de tapadera. Bueno, ya veis, una cosa es que una agencia de noticias falsas pues vaya lanzando por ahí bulos por internet, y otra muy distinta es que en una web que debería de ser seria como es el ejército de los Estados Unidos se puedan permitir el lujo de lanzar bromas de este tipo. Y además hacerlo con algo tan sumamente revolucionario. Y es que no tendría demasiado sentido. ¿Qué potencia daría a conocer un proyecto tan secreto? La información es poder, pero dentro del campo militar lo es todo. Es lo que marca la diferencia. Si admites algo así, estás en clara desventaja táctica. A no ser que estratégicamente ya sea algo que no se pueda ocultar. Quizás algún día el ejército se verá obligado a admitirlo, porque preparan ya operaciones militares con un despliegue de tropas que les permita teletransportarse de un país a otro. Bueno, imaginaos que esto se esté ya realizando actualmente. ¿Os imagináis la situación? Yo creo personalmente que esta tecnología existe, no de ahora, de hace muchas décadas, pero si algún día remotamente se les ocurriera divulgar algo así, sería por interés. Porque si aplicara este tipo de tecnología sería para llevarnos al nuevo orden mundial fascista. Imaginad por un momento un alto mando militar saliendo en televisión y diciendo que con la teleportación de tropas prometemos acabar con el terrorismo internacional en 48 horas. Desde una imagen satelital te dicen que han localizado todas las células yihadistas y en pocos segundos ya están ahí las tropas. Pero claro, no nos engañemos, si esto algún día ocurriera, ya sabéis quién financia el terrorismo. No nos chupemos el dedo ni miremos a otro lado. Con lo cual, si aplicasen esta tecnología sería una trampa más para seducirnos en una nueva era de paz, que se traduciría en más control totalitario, un mundo sin libertades y que sabrían hasta cuándo vamos al lavabo. Cuando hay un proyecto tan revolucionario como este, que pudiese llegar a salir a la luz de forma pues premeditada, sería para seducirnos y llevarnos hacia donde ellos quieren. Lo de siempre, ellos crean el problema, una amenaza, para justificar una defensa, una protección, y ya tienen a punto la solución al problema que ellos mismos crearon para crear necesidad. Siempre todo esto por medio del terror, el miedo. Sabemos que el fenómeno de la teleportación existe, teleportación instantánea, y lo sabemos precisamente porque existe una muy abundante casuística, aparte de todos los exmiembros de los servicios secretos y exmilitares retirados que nos lo han dicho, han contado que esta tecnología es ya desde finales de los años 40 que existe, que está en su poder. La mayor parte a través de lo que podríamos llamar la tecnología inversa, recuperado de naves estrelladas en territorio estadounidense. De esto hay una amplia casuística. Aquellos que no la conozcáis, por favor, intentad acudir a estas fuentes de datos y veréis lo asombroso que es todo este mundo de la tecnología inversa y de cómo ha avanzado todo esto. Realmente estamos en 1 millón de años atrasados todo lo que estos gobiernos ocultos disponen ya. En su libro La visión del platillo volador, el autor John Mitchell nos reporta el caso de un soldado español que el 25 de octubre de 1593 apareció súbitamente en la Ciudad de México. El soldado estaba totalmente en shock, incapaz de explicar cómo había ido a parar ahí. Contó con todo lujo de detalles que él estaba en Filipinas, en Manila, y contó su vida militar ahí. Además, el hombre vestía un uniforme del regimiento desplegado justamente en esa parte del mundo. Dijo que de repente desapareció y fue a parar a México. Les dijo a las autoridades mexicanas que recientemente había muerto el gobernador español de Filipinas. Una noticia que no llegaría a México hasta varios meses después. Y cuando los mexicanos se enteraron, se dieron cuenta de que aquel hombre no mentía. ¿Qué pasó con ese soldado? ¿Quién lo teletransportó a México? ¿Acaso seres extraterrestres sometieron a este ser humano a una especie de experimento ya en esa época? Contamos con una muy abundante casuística.
Otro autor, el físico estadounidense Lawrence Krauss, en su libro La física de Star Trek, nos decía que la teleportación es posible, pero él se mostraba muy incrédulo de que el ejército pudiera conseguirlo en un futuro al menos próximo. Porque Krauss nos mostraba las siguientes dificultades. Decía: en primer lugar, usted tiene que grabar la configuración exacta de todos los átomos en el cuerpo y almacenar toda la información que requeriría una pila astronómicamente alta de 10 gigabytes unidades de disco duro. En segundo lugar, usted tendría que desmaterializar de alguna manera a la persona, que requiere grandes cantidades de energía. En tercer lugar, usted transmite a la nueva ubicación o bien las partículas subatómicas del cuerpo, llamados quarks, o tal vez solo la información atómica sobre ellos. Finalmente, ya sea con los quarks originales o algunos nuevos, usted utiliza la información acerca del cuerpo de la persona a materializarse en el otro extremo. Bueno, Krauss es lo suficientemente cauto para advertirnos de que si los seres humanos tienen alma, como mucha gente pensamos que sí, todo este plan se caería en pedazos. Es decir, una cosa es la materialización del cuerpo y otra la del alma que sigue detrás, que debería de volver a reubicarse en ese cuerpo original y encontrar el punto donde ha reaparecido. Krauss insiste en que la teleportación de un ser humano requeriría la energía de 1000 megatones de bombas atómicas. Bueno, para muchos, incluidos físicos, esto es una exageración, ¿eh? Es una afirmación muy exagerada. ¿Por qué? Pues porque toda la casuística, como por ejemplo dentro de la parapsicología, los casos de aportes, que es cuando objetos cotidianos, por ejemplo en una pared lisa, aparece, por ejemplo, ha habido casos, un tren eléctrico de juguete ha reaparecido, de repente ha atravesado esa pared, de una forma que, lógicamente, dentro de los parámetros físicos no podemos entender. Claro, en estos casos no se ha podido observar que haya requerido, pues como dice este señor, de tantos miles de megatones de bombas atómicas. Muchos físicos creen que esto solamente se puede explicar por un sistema de agujeros de gusano, de absorber, estirar el tejido del universo para encontrar una especie de atajo dimensional y hacerlo reaparecer en otra ubicación. Pero esto, desde luego, no requeriría tanta energía como el señor Krauss parece insistir. Aquí la cuestión es que no sabemos cuánto tiempo hace que la élite trabaja en secreto con estos asuntos de teleportación. Sí os he dicho muchas veces que hay gran cantidad de militares, de científicos que han estado implicados en proyectos. Uno de ellos, el físico Bob Lazar. Bob Lazar, muy conocido en Estados Unidos por sus polémicas declaraciones de haber formado parte de un comité súper secreto dentro del Área 51, Nevada, en donde él decía que esos superiores le habían pedido que les ayudara dentro de sus conocimientos de física para descubrir la forma de conducir y hacer funcionar una serie de prototipos de naves que él inicialmente no supo de dónde surgían. Él imaginó que habían sido fabricadas por el propio gobierno secreto que ahí opera, pero luego descubrió que aquello no era tecnología humana, era tecnología extraterrestre, seguramente capturada desde finales de los años 40, ha habido tiempo para ello, y poco a poco este hombre, pues bueno, se fue amedrentando, se fue acojonando y se salió de ese proyecto. A partir de entonces dice que su vida se convirtió en un infierno, empezaron a perseguirle, le dispararon, intentaron amenazarle, incluso pues asesinarle de muchas formas, ¿no? Bob Lazar hoy en día parece estar completamente desvinculado de este mundo, pero ahí sigue su testimonio y desde luego ha calado hondo dentro de la ufología. No sabemos exactamente hasta qué punto él estuvo o no involucrado en todo lo que afirmó, pero siempre hemos visto bastante coherencia en su testimonio. Como este caso, pues podíamos hablar de exmilitares como el mayor Jesse Marcel, que participó en el operativo de recuperación de la nave estrellada en Roswell, que le contó a su hijo que él había formado parte de ese programa de recuperación de una nave que no era de la Tierra, y su hijo, que actualmente es doctor, tocó con sus propias manos los restos disgregados, fragmentados ahí en Nuevo México, y
confirmó que había una serie de símbolos jeroglíficos parecidos a los egipcios y que aquella nave no era de la Tierra. Desde luego, como este tenemos pues cientos y cientos de testimonios que nos hablan de tecnología extraterrestre. Si hay tecnología extraterrestre en manos de estas élites, ¿qué os hace suponer que no habrán conseguido ya obrar prodigios tales como la teleportación? Es solo una cuestión de tiempo, y desde luego que de tiempo han tenido mucho. Desde el año 1947 hasta hoy ha llovido bastante, amigos, y os aseguro que cada vez son más los testimonios de alto nivel que se agolpan precisamente afirmando que todo esto es real. ¿Por qué el ejército publica en esta web esta suculenta noticia falsa? Esta forma de reírse de nosotros, de darnos una inocentada. Pues muy probablemente porque saben que tarde o temprano esto acabará saliendo a la luz. Solamente están intentando retrasar ese momento. Retrasándolo a través de esa forma de cachondearse de estas cuestiones, para que la masa de los seres humanos, digamos, siga sin tomarse en serio la gran trascendencia que son estas cuestiones. Ahí dejo este tema, amigos. Podéis entrar en esta web, por supuesto que sí, army.mil, veréis que es la web oficial del ejército y se ha dedicado a propagar esta noticia como una forma de reírse de personas que desde luego han estado dentro y han participado en estos proyectos. Podríamos hablar también de Andrew Basiago, ese famoso abogado que dice que que fue teleportado a Marte. Hay muchísimos personajes que desde luego no son simples locos, son personas muy dignas, personas muy bien acreditadas, y algunas de ellas han sido amenazadas, por supuesto. Amigos, aquí os dejo con este enigma de la teleportación. Si sabemos algo más, ya lo sabéis. Aquí en RIMBE 35 os informaremos. Un abrazo para todos, amigos. Chao.